Hemos comenzado a sumergirnos en la carta a los Efesios y yo espero que nos empapemos de las bendiciones que hay en esta epístola escrita por el apóstol Pablo, el siervo de Dios. Probablemente ustedes escucharán algunas cosas que serán repetidas, que estaremos compartiendo en la segunda parte, ya que en la escuela dominical también estamos estudiando ese libro maravilloso que el pastor David nos está compartiendo, que se llama Ricos en Cristo, y está basado, por supuesto, en Efesios también. Entonces, pero van a escuchar algunas repeticiones, pero como decía un profesor mío, no hay mejor método de enseñanza que la repetición. Y ciertamente cuando lo escuchamos una y otra vez, lo aprendemos mejor. Este libro o esta carta de Efesios habla específicamente de Cristo y de su iglesia. Cristo y su iglesia. Y quiero mostrarles una lista de 7 diferentes aspectos rápidamente antes de entrar al tema principal de hoy, que será corto, por cierto, porque tenemos Santa Cena, y que nos hablan estos 7 puntos de el cuerpo de Cristo el Señor. El punto número 1, la iglesia como el cuerpo de Cristo el Señor, en Efesios capítulo 1, el versículo 22 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, o si usted quiere mirarlo aquí en la proyectora, también puede hacerlo. Dice la palabra del Señor de que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién o a qué? A la iglesia. Versículo 23 nos dice, la cual es su cuerpo. Yo creo que no hay mejor ejemplo en la palabra del Señor para representar lo que es la iglesia que un cuerpo fisiológico o biológico, en donde Cristo es la cabeza y el cuerpo son los miembros de la iglesia. De eso habla Efesios. Volviendo a nuestra lista, el punto número 2, el punto número 2, vamos rápidamente al punto número 2, perdón hermana. También vemos que la iglesia es el nuevo hombre. Yo no sé si alcanzan a ver, perdón que la letra está un poco pequeña, pero el segundo punto es que la iglesia es el nuevo hombre. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es representada con esta frase de el nuevo hombre. Según Efesios 2:15, la palabra del Señor nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de judíos, de gentiles, del pueblo de Dios, de los que no pertenecían al pueblo de Dios. Él lo juntó para hacer un solo y nuevo hombre, ahora llamada la iglesia. La iglesia. Y si hay un nuevo hombre, hermanos y hermanas, significa que hay un viejo hombre, ¿no es cierto? Si hay un nuevo hombre, significa que hay un viejo hombre. Ese viejo hombre se llama Adán, del cual todos nacemos con una naturaleza ya pecadora y pecaminosa. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, hablando de nuestro Adán, con el cual todos nacemos, nuestra naturaleza pecaminosa que está viciada conforme a los deseos engañosos. El versículo 24 saltando dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no solo aquello, sino en Romanos capítulo 6, el versículo 6, el apóstol Pablo amplía esto diciendo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Adán el viejo hombre, Jesucristo el nuevo hombre, la cual también representa
la iglesia del Señor. Así en la Biblia es llamada la iglesia como el nuevo hombre corporativo. Punto número 3, volviendo a nuestra lista, el reino de Dios. La iglesia es como el reino de Dios. En Efesios capítulo 2, el versículo 19, dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Conciudadanos de qué o de dónde? Del reino de Dios. Toda persona que ha creído en Jesús ha sido traspasada a un reino espiritual que se llama el reino de Dios precisamente. El reino de Dios. Punto número 4 en nuestra lista, debemos saber que la iglesia aquí en Efesios es comparada como la familia de Dios, según Efesios capítulo 2, 19, el mismo versículo que leímos anteriormente, dice la segunda parte, y miembros de la familia de Dios. He aquí la razón principal por la cual nos llamamos hermanos, hermana. Si yo no sé su nombre o no me acuerdo y usted es un cristiano al igual que yo tengo el privilegio de llamarlo hermano. ¿Cómo está usted? Hermana, ¿cómo está usted? Buenos días, hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Dice la palabra, somos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. De hecho, este parentesco de hermano o hermana, no primo ni tío ni nada por el estilo, sino hermano o hermana, es el parentesco que va a perdurar por todos los siglos de los siglos. Porque si usted no tiene familia cristiana, yo no estoy seguro, yo debo predicarles, pero yo no estoy seguro si mi familia en la sangre aquí en la tierra va a recibir a Cristo al igual que yo, para que Dios le dé ese derecho de ser su hijo y ser llamado mi hermano espiritual en Cristo. El único parentesco que va a perdurar por toda la vida es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo Jesús. Punto número 5 en nuestra lista, la iglesia es comparada como la morada de Dios. En Efesios capítulo 2, el versículo 22, desde el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Con un propósito. Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, usted y yo, al venir a ser hijos de Dios, nos convertimos en el mismo hogar del Espíritu Santo aquí en la tierra. Somos la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo físico o el tabernáculo era llamada la casa, la morada de Dios. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar la misma definición porque el Espíritu desciende y es recibido por cada creyente, por cada hijo de Dios, por lo cual cada creyente y cada hijo de Dios se convierte en la morada y la casa misma de Dios, hermanos. En Juan capítulo 4, si ustedes recuerdan el relato de la mujer samaritana, ella se encontró con Jesús en un pozo para sacar agua y la mujer se da cuenta que este hombre es profeta, Jesús de Nazaret, y le pregunta, Señor, ¿en dónde debemos adorar? Estoy confundida, le dice. Si leemos Juan capítulo 4, el versículo 20, podemos observar que esta mujer está confundida y le pregunta, ¿nuestros padres adoraron? Dice el versículo 20 de Juan 4.
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, vosotros los judíos, nosotros los samaritanos hemos aprendido que en este monte se debe adorar, y ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Estoy confundida, ¿dónde se debe adorar? Entonces Jesucristo les revela en el versículo 23, la hora viene. Y dice la hora viene en tiempo futuro porque Él todavía no había muerto, no había derramado su sangre. Y luego de que Él derramase su sangre, algo iba a ocurrir. Después de que Él ascendiese a los cielos, algo iba a pasar. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en tal monte. En espíritu. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, dice el versículo 24, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no habita en montes, Dios no habita en Jerusalén para ir hasta allá y poder tener el gozo o el privilegio de adorarlo. Dios habita en los corazones y en las vidas de cada creyente hijo de Dios. En nuestro espíritu. El Dios Espíritu Santo, al recibirle nosotros, vino y se hizo uno con nuestro espíritu humano. ¿Sabía que usted tiene un espíritu humano? ¿Lo sabía? Bueno, la Biblia dice que somos seres tripartitos. En 1 Tesalonicenses 5:23 somos espíritu, alma y cuerpo. Dios se viene a entremezclar a nuestro espíritu para que desde ahí nosotros tengamos comunión con Él, porque somos la morada de Dios, la casa de Dios. Punto número 6, dice la lista, la novia, la esposa de Cristo. Punto número 7. El guerrero de Dios. La iglesia es como un luchador corporativo que se enfrenta con el enemigo de Dios y lo derrota para realizar el propósito eterno de Dios. Y en el siguiente slide, ya nuestro pastor David nos lo mencionó, de que Efesios se divide en dos partes. Y cada vez que usted lee esta carta es bueno tener este punto generalizado para ubicarse. Desde el capítulo 1 al 3, los temas que se desarrollan tienen que ver con las bendiciones y la posición que Dios le da al creyente y a la iglesia a través de Cristo Jesús. Las bendiciones y la posición espiritual, celestial, que Dios le da al creyente a través de Cristo Jesús. Y del capítulo 4 hasta el 6, ya tiene que ver con la responsabilidad, con nuestro vivir cristiano en el poder del Espíritu Santo. Responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Responsabilidades para guardar la unidad de la fe, responsabilidades con los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a llegar a ese punto en donde Pablo nos exhorta a poner en práctica el don que Dios nos ha regalado. Responsabilidades en cuanto a nuestro andar diario, nuestra comunión con el Señor, responsabilidades en cuanto a nuestras relaciones éticas y sociales o familiares de esposa y esposo, matrimonio, de padres e hijos, de hijos a padres, incluso de amos y esclavos, que traducido a nuestro siglo XXI sería jefes y empleados. Entonces, la primera parte de Efesios es, como decía el pastor David, la parte teórica. Pero en la segunda parte es como si Pablo nos dijera, aquí se acaban las clases de teología. Ahora vamos al examen práctico. Del capítulo 4 al 6 podemos encontrar la parte práctica. Para entrar al tema, hermanos, podemos observar que en esta sección, ya el hermano lo leyó, los versículos 3 al 6, en donde
la palabra del Señor nos enseña que precisamente Dios nos ha escogido. El tema principal, veo yo, de esta sección es la elección del Padre Celestial. El tema esencial que veo yo, que redondea todo el capítulo 1, creo yo, está en base a la elección que ha hecho el Padre, nuestro Padre Dios. Y comenzando con el versículo 3, la palabra del Señor empieza con esta palabra diciendo: bendito sea el Dios. Me llamó la atención porque no es muy común encontrar frases así en donde el hombre está bendiciendo a Dios. En vez de que Dios, por lo general, bendiga al hombre, la criatura está bendiciendo al Creador, y me sorprendió porque simplemente no tenemos mucho que ofrecer a Dios para bendecirlo. Pero otras traducciones, creo yo, aclaran esta frase cuando dice bendito sea el Dios, y dicen damos gracias al Dios y Padre. Otra traducción dice alabado sea el Dios y Padre. Podríamos decir elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, continúa el versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estas bendiciones son celestiales, provienen de los cielos para todos aquellos cristianos que queramos disfrutar de esas bendiciones celestiales mientras estemos aquí en la tierra, hermanos. Ahora bien, hay que diferenciar entre las bendiciones que Dios le dio a Israel y las bendiciones espirituales de la cual nos habla el versículo 3 aquí. Las bendiciones que Dios le dio a Israel son físicas y terrenales. Las bendiciones que Dios nos da a nosotros y nos promete aquí en Efesios 1:3 son espirituales. ¿Cuál de las dos usted prefiere? ¿Seguro? Porque la de Israel suena muy tentador. Bendiciones terrenales y físicas, es decir, salud garantizada, ropa, vestimenta, casa, prosperidad material. Las bendiciones que Dios le da a Israel son bendiciones materiales. Y suena bastante atractiva, pero la segunda es mejor. La segunda es mejor. ¿Por qué? Porque la primera es pasajera y temporal. Sin embargo, la segunda bendición es eterna y para siempre. No solamente podemos disfrutar de esas bendiciones mientras vivimos aquí en la tierra, sino cuando estemos también en gloria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios nos promete en Efesios 1:3? Todas esas las encontramos en los 3 primeros capítulos. Y en el siguiente slide podemos ver en Efesios 1:3, leyendo nuevamente, el tema principal, elegidos por el Padre. Bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Dice la palabra del Señor, esas bendiciones las hemos adquirido en Cristo Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, la pregunta es, ¿nos escogió el Padre en el punto número 1? Y esa elección es la primera bendición que usted y yo recibimos como hijos de Dios. Es decir, que dentro de un gran número de personas, Él te escogió a ti.
y Él me escogió a mí. De entre un gran número de personas, como dice Romanos 8:29, porque a los que antes predestinó, a estos llamó, dice. Hubo una predestinación, como lo explicaba el pastor David hoy. Una predestinación en la eternidad pasada, donde ni siquiera el hombre había sido creado, ni la tierra, ni el universo. No había la intervención de Dios, no había la intervención del hombre, el plan fue solo y únicamente de Dios. Él escogió, Él eligió en la eternidad pasada. Dios en su soberanía elige a las personas para salvarlas. Esta es la doctrina de la elección en la Biblia, esta es la doctrina de la predestinación, como también lo menciona el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Voy a desarrollar un poquito más este tema el siguiente domingo, si el Señor me lo permite, pero quisiera decir algunas cosas. Este tema, el tema de la predestinación, la elección, esta doctrina ha causado bastante controversia dentro del pueblo de Dios. De hecho, cuando se menciona la predestinación, esto causa molestia en algunos, sinceramente. Y es que desde el punto de vista humano, es como si no fuese justo que Dios en amor seleccione a algunos y a otros no. Es como si Dios fuese cruel. Es como si Dios fuese injusto. Pero no debemos pensar así. Nada define que la justicia de Dios sea igual a nuestra justicia, hermanos y hermanas. Lo que es justo para nosotros no siempre va a ser justo para Dios o viceversa. Dios es infinito, nosotros no. Dios es perfecto, yo no. Dice en Isaías capítulo 55, el versículo 8 en la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Lo entendió? ¿Lo leemos de nuevo, hermanos? Dice en Isaías 55, 8, mis pensamientos, hablando Dios con el hombre, no son igual que vuestros pensamientos. Mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pablo también menciona, ¿quién conoce la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios cómo debe pensar Dios? La naturaleza de Dios es infinitamente justa. Hermanos, la única razón por la que creemos en esta doctrina de la predestinación es porque está en la Biblia, es porque la palabra del Señor lo menciona. Estaba conversando y chateando por internet con alguien, un amigo, pastor, seminarista, y hablando de este tema, yo me identifiqué que sí, yo creo en la predestinación por el simple hecho de que la Biblia lo menciona, no solo en Efesios, sino en otros libros también. Y rápido él me escribe, tú eres calvinista. Y yo no sé cuánto usted conozca de Juan Calvino, pero él fue uno de los que defendió esta doctrina, pero no fue solo aquello que defendió, sino muchas otras doctrinas. Y algunos a quienes les molesta la predestinación, califican a los que creen en la predestinación como calvinistas o seguidores de Juan Calvino. Ciertamente yo admiro a ese gran teólogo, pero no significa que soy un idólatra de Juan Calvino por el hecho de creer en la predestinación. La palabra del Señor menciona la predestinación y la elección.
no por el hecho de que quizás no entendamos algo a la perfección, eso no significa que no es verdad. Amén, hermanos. Vamos caminando juntos. Caminemos juntos en esta partecita que es un poquito más profunda en la Biblia. No por el hecho de que yo no comprenda una doctrina a la perfección, no significa que no es verdad. Yo no entiendo muy bien la doctrina de la Trinidad. ¿Usted sí? ¿Cómo usted entiende que Dios en 3 personas es la misma persona? ¿Cómo se explica eso? Y antes a los niños yo les decía, bueno, el estado del agua, líquido, sólido y gaseoso. Pero se queda corto ese pequeño ejemplo para explicar lo que eso significa la Trinidad o el Dios triuno. Yo no entiendo muy bien ni comprendo cómo fue el nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Usted lo entiende? ¿Biológicamente lo puede explicar? No, hay muchas cosas en la palabra del Señor que no entendemos a la perfección porque nuestra mente es humana, nuestra mente es finita, no es como la mente de Dios. Pero por el hecho de no entenderla o no entenderlas, no significa que no son verdad, hermanos y hermanas. Asimismo, la doctrina de la predestinación, el hecho de que Dios soberanamente haya escogido a algunos para salvarlos y no lo comprenda, no significa que no es verdad. Ahora, alguien dijo este ejemplo, imagínate para algunos que piensan que esta doctrina es injusta y que Dios, siendo un Dios de amor, ¿cómo es posible que sea cruel y escoja a algunos y a otros no? Bueno, imagínate que al nacer es como si tú y yo de pronto saltásemos de un avión y por nuestro propio peso y la gravedad comenzamos ¿a qué? A caer. Algunos más pesaditos, rápido caen, otros más livianos, probablemente más lentos, quizás otros tengan algunos paracaídas, pero igual están cayendo. Toda la humanidad es así. Toda la humanidad está cayendo. Nacemos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi propia madre. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, el versículo 19. Nuestra situación, nuestro estado, esta es la condenación. Todos estamos bajo condenación, bajo pecado, alejados de Dios. Somos pecadores. La luz incluso vino, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? ¿Le escucharon? ¿Recibieron esa luz? No, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo quiera o no, le guste o no, esa es la situación de cada hombre sin Cristo. Amamos más las tinieblas. Nuestra naturaleza pecaminosa nos jala, nos atrae hacia el pecado y nos aleja de Dios automáticamente. Todos somos pecadores, por lo tanto, todos estamos bajo condenación, cayendo hacia el infierno. ¿Y qué es lo que hace Dios? Aquí entra en juego el sacrificio de Cristo y la predestinación. En su misericordia, Él agarra, toma a algunos y los salva. No es que precondena a los demás, sino que simplemente los deja caer por su propio peso y pecado. Él en su misericordia decide salvar a algunos. Y el punto, hermanos, aquí no es por qué Dios no escoge a los que se pierden. Creo yo el punto principal es por qué Dios escoge a los que se salvan si ellos también son pecadores. ¿No le parece a usted esa una lógica simbólica, formal?
de que el punto no sea nuestro reclamo por una supuesta injusticia de Dios, de que ¿por qué Dios no escoge a los que se pierden? Sino más bien, ¿por qué Dios me escoge? Aún siendo yo pecador, ¿por qué Dios escoge a los que se salvan? Si también yo merezco el infierno. Hermanos, si entendemos esto, en vez de pensar que Dios es cruel, vamos a decir, yo tengo mucho por qué darle gracias a Dios. Porque sin merecerlo, sin razón alguna, yo no sé por qué, pero Él en su misericordia me escogió para estar aquí. Wow. ¿Cuál es la base para la elección del Padre? ¿Cuál es la base? Versículo 5 nos dice la palabra del Señor volviendo a Efesios. La base es su amor. No son nuestros méritos, no es nuestra inteligencia, es simplemente su amor. La base, en el inciso B de nuestro bosquejo, es su voluntad, dice el versículo 5. Es su santa voluntad. ¿Por qué Él escoge a algunos? Por su amor y por su voluntad. Por su voluntad. Alguien daba un ejemplo, nuestro hermano Omar, precisamente, que lo hemos visto hoy, de que había una oruga detrás de un vidrio que de pronto lo vio y pasó rápido. Y dijo, wow, esa oruga, ese gusanito, caminando rápido, corriendo, nunca había visto. ¿Usted ha visto alguna vez a un gusanito correr rápido y avanzar así? ¿Usted lo ha visto? Y de pronto al verlo detrás de esa puerta, pasar del un lado al otro, usted dice, wow, tremendo gusanito, ¿cómo es posible que haga eso de pasar rápido y de alcanzar el otro lugar tan rápidamente? Pero cuando fue a ver detrás del vidrio, resulta de que a este lado había una aspiradora, un vacuum, que estaba absorbiendo para que el gusanito vaya. Hermanos, eso me hace pensar en nuestra elección y predestinación. Eso me hace pensar en que sí, nosotros muchas veces creemos, sí, yo he buscado a Dios, yo he venido a la iglesia, pero en realidad detrás de ese deseo estuvo Dios. Estuvo Él aspirándonos, atrayéndonos hacia su persona. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Él, hermanos? Su amor, su voluntad. Ahora nosotros no sabemos quiénes son escogidos o quiénes no. Eso es importante tomarlo en cuenta. Nosotros predicamos esta doctrina porque está en la palabra del Señor, pero usted no vaya a salir a la calle y decir, aquel me parece que no es escogido, no lo veo con cara como que de ser cristiano, no, a ese no le voy a predicar. O aquel, ese sí, ese se ve bien amistoso, buena gente, es un buen candidato para estar en la iglesia. Yo quiero llevarlo a este no se ve con cara de predestinado. Hermanos, hermanas, eso no nos compete a nosotros. Eso es algo única y exclusivamente de Dios y de nadie más. Nosotros tenemos que predicarle al borracho, a la prostituta, al vecino, al que te cae bien, al que te cae mal, a todos, porque la salvación, dice la palabra del Señor, es a través de la predicación. A través de la predicación del Evangelio. ¿Con qué propósito nos salvó Dios? Hay un doble propósito en nuestro texto de Efesios 1, 3 al 6. Y el propósito número 1 es para ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha, dice el versículo 4 en nuestro texto principal. ¿No? En amor, habiéndonos versículo 4.
Lo tenemos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Qué bendición que somos escogidos. Y bueno, nos podemos sentir bien y agradecidos, pero debemos recordar que hay un para qué fuimos escogidos. Hay un doble propósito aquí. Número 1, ser santos y sin mancha, dice. La palabra santo significa apartado, separado exclusivamente para Dios. Esto define el propósito y el resultado que Dios va a lograr en cada uno de sus escogidos. Es decir, las personas injustas son declaradas justas, los pecadores indignos son declarados dignos de la salvación, todo porque son escogidos en Cristo Jesús. Y esta posición santa, hermanos y hermanas, nos hace libres de cualquier culpa o pecado delante de nuestro Dios. El segundo propósito de nuestro bosquejo dice, para su gloria. Veamos estos versículos rápidamente en Efesios capítulo 1. El versículo 6, si usted nota, habla precisamente de esto, diciendo la Biblia al comienzo del versículo 6, para alabanza de la gloria. El versículo 12, no solamente el 6, sino también el 12 nos explica diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y no solo una ni dos, sino la tercera vez la encontramos en el versículo 14, en la parte final, donde nos dice, para alabanza de su gloria. En un solo capítulo, Pablo menciona 3 veces la misma frase, el mismo propósito. Somos escogidos no solamente para ser santos y exclusivamente para Dios, sino para su gloria, para alabanza de su gloria, hermanos y hermanas. El cielo fue creado para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Ahora, si bien es cierto que Dios escoge a sus llamados y llama a sus escogidos, también la palabra del Señor nos enseña que el hombre necesita arrepentimiento. Si bien es cierto que la doctrina de la predestinación y es Dios quien escoge por un lado, pero la Biblia también nos enseña claramente que por otro lado el hombre necesita arrepentirse. Ambas son ciertas. Dios en su misericordia y gracia salva al hombre. Pero mira lo que dice la Biblia en Hechos 3:19, para ir finalizando. Arrepentíos, convertíos. Este mandato es para usted, para todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Arrepiéntase, conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Por un lado la doctrina de la elección, por otro lado el arrepentimiento. ¿En qué momento se unen esas dos? No lo sabemos. Pero las dos son ciertas y deben ser aplicadas en la vida de todo aquel que todavía no se ha arrepentido de corazón delante de Dios. En este 2021 probablemente nos deparan algunos miedos. Se viene el virus X, que supuestamente ya hay un caso, o está en camino, no lo sabemos. Algunos tenemos el temor del rebrote del COVID-19. Pero hermanos y amigos, a lo que realmente le debes tener miedo no es a las personas que matan el cuerpo, sino como la Biblia dice, aquel que mata el cuerpo y el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si no te has arrepentido de todo corazón, estás cayendo por tu propio peso pecaminoso,
directo al infierno. Suena duro, suena feo, pero es la verdad. Y si no te arrepientes y pides misericordia para que Dios te salve, te vas a perder. Ven a Cristo ahora mismo en arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga. Pastor David.